días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a las personas que ya se van incorporando a este nuevo seminario web de FBS para principiantes. Vamos a dar apenas unos breves minutos simplemente para ajustarnos. Agradecería a las personas que se van incorporando si pueden escucharme bien y pueden ver bien mi pantalla para ir confirmando esto. Se está incorporando rápidamente. Muy bien, está todo muy bien, perfecto. Muchas gracias. Para las personas que ya han presenciado anteriormente seminarios web conmigo y para los que están incorporándose por primera vez, mi nombre es Elisa Ramos Medina y soy analista de mercados financieros para FBS en español. En esta oportunidad, pues vamos a abordar la temática de las herramientas de Fibonacci, como fue pedido muchas veces anteriormente por varios de los participantes de estos seminarios web. Sin más a qué hacer referencia, ya me conocen, tienen a su disposición dos chats, uno que dice preguntas y respuestas y otro que dice chatear. Por favor, concentren todas las comunicaciones, dudas y preguntas a través del que dice chatear. Bien, las herramientas de Fibonacci, bueno, lo primero que vamos a hacer es pues conocer un poquito sin adentrarnos mucho en historia, vamos para entrar al grano de lo que nos interesa es las utilidades de Fibonacci dentro del trading. Pero siempre es importante conocer pues de dónde viene esto. La serie de Fibonacci es una secuencia numérica que tiene su origen en la India, en realidad, y posteriormente fue dada a conocer en Occidente a través de Leonardo Fibonacci, italiano, en el siglo XIII, dando solución a un problema de crías de conejos, y se determinó pues que esta secuencia numérica, que es por supuesto infinita, pues resulta de la suma de los dos números anteriores. Y también ha demostrado que esta secuencia numérica aparece en muchísimas cosas de la naturaleza, como podemos ver en las imágenes que tenemos al lado. Estas herramientas de Fibonacci fueron aplicadas al trading pues desde el momento en que empezó a conocerse pues el trading utilizando las herramientas en internet, y se ha dado a conocer también para todos los traders minoristas, utilizando en todas las plataformas de trading que ofrecen todos los brokers actualmente. De modo que es una herramienta de muy fácil aplicación. Sin embargo, no siempre todas las personas la aplican de la manera correcta. Por lo tanto, es un conjunto de herramientas que actualmente se utilizan muchísimo. Y justamente de allí viene la gran utilidad que tiene, no solo por la secuencia numérica que nos puede ofrecer a través de las plataformas y los comportamientos en el comportamiento del precio de todos los instrumentos financieros, sino además porque al ser herramientas ampliamente utilizadas por los traders, entonces se va generando mucha más fiabilidad en la aplicación. También es muy utilizada, bueno, es poco utilizada por los traders profesionales, pero básicamente esto es algo a tener muy en cuenta. Si bien los traders minoristas utilizamos muchísimo esta herramienta, también es seguida de cerca por los traders profesionales, justamente para saber en dónde están posicionadas las órdenes de los minoristas. Por lo tanto, hay que saber utilizar esta herramienta con muchísima inteligencia y no desde el punto de vista del gato y el ratón, donde los ratones son todos los traders minoristas y el gato siempre sabe en dónde cazar a los ratones. Entonces hay que saber utilizar esta herramienta para no necesariamente colocar las órdenes exactamente en los niveles que vamos a establecer, y ya vamos a ver por qué, sino tratar de jugar un poco con este conocimiento de que los traders profesionales también buscan las órdenes en dónde están estos niveles. Entonces hay que ser un poco suspicaz a la hora de utilizar estas herramientas. Todas las herramientas de Fibonacci están disponibles de forma predeterminada en la gran mayoría de las plataformas de trading. En el caso del broker FBS, que ofrece MetaTrader 5 y MetaTrader 4, pues están allí como parte de las herramientas Fibonacci, como estamos viendo en la imagen. Y los que vamos a ver aquí son los que más utilizamos, que son los retrocesos y las expansiones
o extensiones, como también se les suele llamar. Los abanicos y el arco lo voy a mencionar brevemente al final, pero básicamente tienen la misma utilidad que en el caso del retroceso, simplemente que tiene menos niveles. Entonces, lo primero que vamos a ver es los retrocesos de Fibonacci y saber cómo utilizar bien esta herramienta, especialmente para conocer hacia dónde va el precio. Entonces, los retrocesos de Fibonacci es de todas la herramienta más conocida. Justamente se aplica en base a los impulsos que ofrece el precio. Cuando ustedes están analizando un par de divisas o unas acciones o índices o criptomonedas, la herramienta de retroceso se aplica sobre los impulsos, preferiblemente. Algunas personas pueden establecer esta herramienta tomando en cuenta un amplio periodo de tiempo. Yo, sin embargo, no lo recomiendo. Recomiendo establecerlo sobre los impulsos, especialmente porque yo soy más analista intradía. Entonces, es lo que pues a mí me ha funcionado y lo que, por ejemplo, yo aprendí con mi mentor también, de aplicar los retrocesos en impulsos intradía. De hecho, si se quiere hacer operaciones a más largo plazo, por supuesto, puedes hacer esta aplicación en gráficos diarios o semanales si quieres hacer, pues, evaluar un tipo de retroceso más a largo plazo. Sin embargo, cuando estamos hablando de análisis intradía, pues nos vamos a un gráfico de H1 y aplicamos los retrocesos de Fibonacci o la herramienta sobre los impulsos fuertes que pueda tener el precio, la estructura en cualquier instrumento que estén viendo. De modo que la forma correcta de colocarlo, bueno, primero hay que saber, vamos a pasar esta imagen para acá, primero hay que saber que los retrocesos de Fibonacci tienen varios niveles de forma predeterminada, que son estos que vemos acá. Normalmente siempre se comienza, por supuesto, con el 23.6, luego el 38.2, el 50%, en fin. De hecho, cuando haces una correcta aplicación de esta herramienta, si lo vas a aplicar en tendencia bajista, en un impulso bajista como el que vemos en la imagen, la herramienta se traza de arriba hacia abajo. Cuando la herramienta está correctamente trazada, vas a observar que la primera línea de retroceso es de menor a mayor. La primera línea de retroceso va a ser del 23.6% hacia adelante, prolongándose hacia el 61.8%, y algunas personas agregan un nivel más que es el 76.4%. Yo no lo suelo agregar porque siempre me gusta dejar ya hasta el 61.8, considerando que ya es un retroceso bastante prolongado, mostrándote una tendencia lenta, con posibilidades de revertirse si se prolonga hacia el 100%, también dependiendo de cuál es el impulso que estás mirando. Entonces, formas correctas de aplicarlo también en el caso de una tendencia alcista o de un movimiento impulsivo alcista, lo colocas de abajo hacia arriba y vas a observar que la primera línea de retroceso es un retroceso con un porcentaje del 23.6. Entonces, estos niveles también te ayudan a determinar, primero que nada, puntos de entrada en órdenes. Se supone que cuando estableces el retroceso de Fibonacci sobre un impulso bajista, estás sobre un movimiento tendencial bajista y estás considerando las opciones para continuar en venta, para volver a entrar, para entrar al mercado en venta. De modo que la mejor estrategia para esto, y es ampliamente conocida, pues es utilizar los retrocesos para entrar en un mejor precio de venta. O sea, es decir, entrar en venta, pero con un precio que sea más, digamos, más barato. Si vas a entrar en compra, pues uno siempre quiere comprar más barato, pero vender un poco más caro. Entonces necesitamos que el precio esté a un mejor nivel para entrar en una operación de venta. Tal cual, como la idea de cualquier persona que va a hacer una compra de un producto físico,
pues si vas a venderlo, pues quieres un precio más alto por él. Este es el caso de todos los instrumentos financieros. Cuando vas a entrar en venta, es mejor siempre, en lugar de entrar acá abajo en un precio más barato, buscar un mejor precio hacia arriba. Es decir, igualmente, cuando estás en compra, pues también deseas comprar a un mejor precio. Entonces quieres esperar que el precio pues baje nuevamente un poco para poder entrar en compra. Es la misma mentalidad. Entonces, para eso se utilizan estos retrocesos, considerando que cuando el precio retrocede entre el 23.6 y el 38.2, se considera una tendencia rápida, se considera que esto es aproximadamente un tercio del retroceso de este impulso alcista. De modo que si el precio retrocede hasta acá, normalmente no lo vas a saber porque estás analizando el precio en esta circunstancia. Cuando estés ante esta circunstancia de análisis, y ya nos vamos a ir a la plataforma MetaTrader para evaluar algunos casos en vivo, cuando ves estas circunstancias, pues normalmente lo que se hace es colocar órdenes pendientes, en este caso de venta, al precio más cercano al último soporte, suponiendo que el precio retroceda en el primer nivel. Es decir, considerando que si este es un fuerte impulso bajista o un fuerte impulso alcista, pues se considera una tendencia rápida cuando el precio hace un retroceso entre el 23 y el 38, como el caso alcista que estoy mostrando acá a la derecha. Posteriormente, cuando el precio logra retroceder hacia el 50%, se considera que es una tendencia normal. En esos casos, siempre es más atractivo tratar de entrar justamente en el 50%, justamente colocar órdenes allí en ese nivel, o para una entrada un poco más conservadora, entonces se colocan órdenes pendientes en los siguientes niveles hacia adelante. ¿Ok? Entonces, para hacer entradas más conservadoras, considerando que el precio ya ha retrocedido. Cosa que también es posible que pueda retroceder un poco más buscando niveles, mejores precios para entradas. ¿Qué ocurre con los retrocesos? Para poderlos diferenciar de las expansiones y para poder entender cuál es la verdadera utilidad que nos ofrecen. Normalmente, cuando establecemos los retrocesos de Fibonacci, es una herramienta que nos va a ayudar a responder a la pregunta de hasta dónde podría retroceder el precio antes de continuar en su tendencia. ¿Por qué? Porque se considera que todos los movimientos tendenciales hacen varios impulsos. Entonces, siempre todos los traders pues queremos aprovechar alguno de estos momentos para entrar en continuación de tendencia, hasta que pues se revierte la tendencia con la ruptura de los últimos niveles o soportes validados. Entonces, esto es lo más básico y la parte más sencilla. Bueno, en realidad esta herramienta es bastante sencilla en general. Vamos a ver. Ok. Por supuesto, los usos primero nos ayuda a determinar niveles de entrada y salida de operaciones, porque así como representan niveles para entrar, también si estás entrando con altos niveles de capital, estos mismos niveles pueden ser niveles de salida. Adicionalmente, se comportan también como niveles pivote, que son los niveles de soportes y resistencia que nos pueden ayudar, pero no netamente soportes y resistencia, sino niveles pivote, básicamente, y niveles de orientación para poder hacer análisis de eventualmente ver cómo se ha proyectado el precio en uno y otro movimiento. Por ejemplo, normalmente este es el ejemplo que yo les daba. Si vamos a analizar o vamos a intentar entrar en un movimiento tendencial más acá, podemos analizar el comportamiento de la tendencia colocando Fibonacci sobre el primer impulso, sobre los impulsos bajistas que se ha dado para analizar el potencial de que los retrocesos se comporten más o menos de la misma manera. De esa forma, si ya has evaluado un primer retroceso y de pronto un segundo, puedes entrar
en continuación de tendencia en un siguiente impulso que suele tener cada vez menores retrocesos, excepto cuando comienza a revertirse la tendencia o a agotarse, que comienza a generar rangos. Entonces, esto, primera utilidad, pues nos ayuda a determinar la velocidad de la tendencia. Como indicado anteriormente, mientras el precio esté entre 23.6 y 38.2, hablamos de un retroceso de un tercio, es una tendencia rápida. Un retroceso hacia el 50% es una tendencia normal, y un retroceso por debajo, por detrás del 50%, estamos hablando de una tendencia más lenta. Ya implicaría un retroceso de un 2/3 del impulso bajista principal que se está analizando. Por supuesto que cuando estás analizando un impulso bajista, el retroceso hacia el 100% nos está ofreciendo señal de agotamiento y alerta de próximo cambio tendencial. Eso también es otra utilidad. Entonces, por esta es una, digamos, la herramienta más utilizada. Muy importante, cosas que siempre me han preguntado, ¿dónde anclar mejor, si en el cuerpo de la vela o en las mechas de la vela? Siempre resulta mejor anclar en los máximos y los mínimos del impulso. Sin embargo, para algunas personas consideran que los máximos y los mínimos pueden ser niveles que son poco fiables porque no se sostuvieron. De modo que es posible, si deseas anclar la herramienta en los cuerpos de la vela, digamos, el precio de apertura y de cierre, apertura o cierre, entonces lo puedes hacer siempre que mantengas el mismo criterio en ambos extremos. No es que vas a anclar aquí en el cuerpo de la vela y aquí en la mecha. Si vas a anclar en mecha, en ambos casos, o sea, debe ser coherente con el establecimiento de la herramienta. Recuerden que estas son herramientas estadísticas. Entonces debe ser coherente cuando estás estableciendo el cálculo. O estableces todo en las mechas o estableces todo en las aperturas y los cierres. Y es perfectamente válido. Siempre debes establecer la herramienta de Fibonacci en el sentido de la tendencia principal en la que pretendes entrar al mercado. Y por supuesto, no está de más decir que ninguna herramienta debe ser considerada como el santo grial del análisis técnico, sino que debe ser capaz de poder combinar este conocimiento con otras herramientas, con estructura del precio principalmente, ya que la herramienta de Fibonacci es un gran apoyo para las personas que analizamos el mercado en base al lenguaje del precio, a lo que es la estructura del precio, y combinado, por supuesto, con quizás algún otro indicador oscilador o bien velas japonesas, los patrones de velas. Entonces, sugerencia, por supuesto, la herramienta de Fibonacci la puedes aplicar en cualquier temporalidad, tanto en tu temporalidad de análisis, si tú estás haciendo análisis general de mercado en diario, como en tu temporalidad operativa, si piensas afinar los niveles en H1 y luego ir a operar en M15 o en M5, pues allí mismo estableces los niveles de Fibonacci al retroceso para establecer puntos de entrada más afinados al momento de la entrada. Posteriormente tenemos la siguiente herramienta muy útil, que son las expansiones o extensiones de Fibonacci. Y normalmente esta es una herramienta que consta de 3 nodos. Y la forma correcta de colocar esta herramienta es igualmente en el sentido de la tendencia. La clave de las extensiones de Fibonacci, a diferencia de los retrocesos. Recordemos, los retrocesos nos responden a la pregunta de hacia dónde puede retroceder el precio luego de este impulso. Mientras que las expansiones, una vez que se establece, ¿cómo vamos a establecer las expansiones? Primero que nada. Primero, los dos primeros nodos se establecen exactamente igual que los retrocesos, porque vas a analizar, por ejemplo, en este caso que estamos viendo en la imagen, una tendencia bajista. Entonces, tú primero debes colocar los dos primeros nodos en los primeros movimientos impulsivos que tengas de ese movimiento en el que quieres operar, para identificar de qué tamaño
de qué tamaño son los retrocesos y hacia dónde podría continuar el precio en base a ese mismo criterio. Recordemos que las herramientas de Fibonacci, al ser una secuencia numérica, lo que nos quiere decir es que aquí hay un patrón. Aquí puedes identificar que hay un patrón de movimiento. Y al ser seguido por muchos traders, como todos nosotros, entonces de esa forma tiene más probabilidad de que los niveles se cumplan, porque hay muchas personas haciendo un análisis muy similar. Entonces, en el caso de las expansiones de Fibonacci, se trazan los dos primeros nodos en el sentido de la tendencia, en el impulso que quieres analizar. Y luego el tercer nodo va hacia el retroceso de ese impulso que estás analizando. De esa forma, la herramienta de la expansión lo que te va a dar es una proyección de movimiento, de hacia dónde va a continuar moviéndose el precio considerando este patrón de retroceso. Eso es lo que se trata. Y por supuesto que te dice la respuesta a la pregunta de hacia dónde va el precio luego de agotado el retroceso, considerando que esto puede representar un tipo de patrón, considerando que el precio podría retroceder de forma similar en los posteriores movimientos. De modo que esta es la forma correcta de colocarlo. Igualmente, si estamos hablando de un movimiento alcista, entonces lo trazas de abajo hacia arriba, y luego el tercer nodo es con el retroceso del impulso que estás trazando. Entonces, los niveles más comunes en las expansiones de Fibonacci es primero que nada el 61.8, el 100 y el 161.8. Yo suelo trabajar con el 100, o sea, yo prácticamente el 161 ni lo uso, porque siempre busco que el precio cumpla el 100% de la expansión para considerar de que la tendencia va a continuar, de que tiene más o menos ya mantiene un patrón y puede continuar bajo esta secuencia. Posteriormente les voy a mostrar una aplicación muy útil de la expansión de Fibonacci, especialmente cuando quieres determinar la fiabilidad de niveles de soportes y resistencia, pero eso se los voy a explicar cuando estemos dentro de la plataforma MetaTrader. Otra cosa que, me perdona, lo había olvidado mencionar cuando hablaba de los retrocesos de Fibonacci, y es un conocimiento para las personas que quisieran aprender o están aprendiendo a analizar el mercado, a analizar los instrumentos financieros en base a la estructura del precio, al lenguaje del mercado. Cuando ustedes están analizando, cuando van a observar qué nivel de soporte y resistencia es válido, por supuesto, un impulso ya te ofrece un nivel de soporte, pero por ejemplo, este nivel de soporte que estoy señalando en este momento, donde está la letra B, en este momento me van a disculpar, no tengo el chat abierto para no desenfocarme de lo que estoy diciendo. Posteriormente abro el chat cuando esté en la plataforma MetaTrader. Cuando estamos viendo que el precio comienza a retroceder, tú puedes considerar que un nivel de soporte es válido, por ejemplo, el nivel B, donde estoy señalando, cuando este movimiento que está acá ha retrocedido al menos un 50%, y eso lo haces con los retrocesos de Fibonacci. Por ejemplo, cuando estás comenzando a desarrollar el ojo del trader. Cuando ya has hecho mucho esta práctica, por supuesto ya sabes identificar cuando un movimiento ha retrocedido un 50% menos o incluso más. Pero ¿qué pasa cuando el precio, como en este caso, este impulso bajista que tenemos acá, no retrocede al 50%, sino se queda allí más o menos en un tercio del movimiento, digamos, en términos redondos, un tercio del movimiento, entre el 23.6 y el 38.2, es esto. ¿Cómo tú puedes considerar si este, por ejemplo, nivel que está dejando el precio acá, es un nivel válido para establecer una resistencia? Pues para eso, entonces, utilizas las expansiones de Fibonacci. Cuando utilizamos las expansiones de Fibonacci para conocer si un nivel de soporte y resistencia es válido, eso se usa solamente cuando observas que el retroceso es poco, es corto, representa menos del 50%. Entonces, colocas esta herramienta en el impulso, por supuesto, el impulso bajista, el A y el B, el nodo A y el nodo B. Y el nodo C
sobre el pequeño retroceso. Si este retroceso, la expansión, te da que el precio continuó su progreso entre un 80% y un 100% de este mismo impulso, o sea, replicó este impulso acá abajo, entre un 80% y un 100%, entonces se considera de que este pequeño retroceso es un punto válido para colocar una resistencia. De otra forma, no son niveles válidos. Este, de hecho, es el criterio que yo utilizo para hacer mis análisis técnicos diarios cuando establezco niveles de soportes y resistencias, lenguaje del precio, para poder determinar que un retroceso es pequeñito y poder colocar un nivel de soporte o resistencia allí, que sea válido, debe haber hecho una proyección del 100%, del 80% del impulso anterior. Eso es una gran utilidad también de esta herramienta de la expansión de Fibonacci. No obstante, normalmente para lo que corresponde a la comprensión de la continuación de tendencia, la utilidad es esta, es ofrecernos cuál es la proyección que puede tener el precio en base al impulso y al retroceso que tuvo de ese impulso. Incluso la podemos establecer ahora cuando veamos algún par que ha tenido un impulso y que ha tenido de una vez su retroceso y podemos ver cuál es la proyección de precios, especialmente cuando no tenemos una referencia de precios a la izquierda. Recordemos que el establecimiento de soportes y resistencias se hace en base a las relaciones de precios que tienen a la izquierda. Si estás analizando este tramo, pues obviamente vas a ver a la izquierda cuáles son las referencias anteriores, donde el precio se ha detenido anteriormente. Muy bien, entonces, estas dos son las dos herramientas más importantes y más utilizadas para entender la estructura del precio y el retroceso y las expansiones. En el caso del abanico y los arcos de Fibonacci, son otro tipo de representaciones de retrocesos. Yo no los utilizo mucho, simplemente son igual de útiles, pero depende de cuál es la utilidad que cada uno quiera darles. No obstante, en el caso del abanico lo que hace es proyectar líneas que son, como se me fue, perdí la palabra, digamos, perdónenme, perpendiculares, pero también son un tipo de retroceso y ayudan a determinar también la velocidad de la tendencia, en el caso de los arcos. Cuando, pues, en el caso del arco ya se utilizan con menos niveles, 38.2, el 50 y el 61.8, pero por supuesto que en tanto que el precio se mantenga por debajo del primer retroceso, estamos hablando de que la tendencia es una tendencia rápida. Básicamente, la utilidad del abanico yo también se la daría, por ejemplo, para los principiantes que no saben todavía determinar la velocidad de la tendencia, utilizar el abanico, porque cuando tienes el abanico y el precio al principio empieza a mantenerse entre los primeros niveles, puedes establecer allí también puntos de entrada para continuar en tendencia mucho más rápido. Igualmente, en el caso del arco, acá en este caso no se nota mucho porque en el caso del arco se establecen líneas, pero a nivel macro, que semejan arcos. También representan retrocesos en el precio, pero no son tan utilizadas por todos los traders. De modo que a partir de ahora nos vamos a la plataforma MetaTrader, dejo de compartir momentáneamente y nos vamos a la plataforma. Abro de una vez el chat y abordamos acá algunas preguntas y respuestas y vamos a colocar las herramientas acá directamente. Vamos a ver, me habían preguntado desde atrás. Ok, buenos días. Herramientas de Fibonacci, ¿en qué periodo es recomendable ocuparla? Como mencioné anteriormente, la puedes utilizar en cualquier periodo dependiendo de cuál es tu temporalidad de análisis y cuál es tu temporalidad operativa. Preferiblemente, si estás haciendo tu análisis en H1, puedes establecer tu herramienta de Fibonacci en el último impulso para entender hasta dónde podría retroceder el precio. Recordemos esto.
aquí, primero que nada, justamente estamos viendo el par euro-dólar que acaba de tener un tremendo impulso alcista debido a la última reunión de política monetaria que acaba de darse. Las extensiones son aplicables a todas las temporalidades, todas, sí, Elitza, todas las herramientas son aplicables a todas las temporalidades. Vamos a ver esto, vamos a ver estas herramientas aplicadas en análisis. Por ejemplo, si estamos aquí, normalmente las tienes, las expansiones de Fibonacci no suelen estar afuera, las personas normalmente la deben buscar acá en el menú, insertar Fibonacci, y aquí están todas las que están acá. Pero también puedes editar tu barra de herramientas y colocar aquí las expansiones a mano. Yo porque las utilizo muchísimo. Entonces, primero que nada, acá nos interesa saber qué tanto, hacia dónde podría retroceder el precio de este impulso. Recordemos, todo impulso, todo movimiento impulsivo necesita un retroceso para continuar en tendencia. Entonces, el par euro-dólar, una vez hecho esto, ya ha confirmado que vuelve al alza. Entonces, vamos a ver si me han hecho otra pregunta que va con iría con este ejemplo que voy a hacer. Ok, de momento esto. Entonces, herramienta de Fibonacci, si vamos a analizar el movimiento impulsivo alcista, entonces lo colocamos desde abajo hacia arriba. Desde abajo hacia arriba y vas a observar, entonces, el primer nivel con el que se encuentra el precio es el 23.6, que es el porcentaje más pequeño. Entonces, en este caso, el precio ha retrocedido, fíjense acá, hacia el 50%. A pesar de este fuerte impulso, ya ha hecho un retroceso que lo convierte en un movimiento tendencial normal. Estas líneas de soportes y resistencias que yo suelo colocar forman parte de un conjunto de herramientas que se llaman Panel FX, que son de pago. Sin embargo, igualmente siempre pueden utilizar sus líneas tradicionales acá e incluso la línea diagonal de la plataforma MetaTrader, le puedes colocar se puede dejar con identificaciones acá y le quitas, y acá donde dice parámetros, le quitas la forma de rayo, o sea, para que no se extienda hacia atrás. En el caso de si se extiende hacia atrás, bueno, se extiende hacia adelante, pero es una excelente herramienta que se puede utilizar también. O sea, la puedes colocar allí y colocas tu identificación perfectamente. Bien, en el caso de este retroceso, ya estamos viendo que el precio ha retrocedido acá un 50%, por lo tanto acá, sin ver ninguna otra cosa, estamos viendo que hay un fuerte impulso alcista, pero acá esta vela, de momento, está haciendo el flujo de velas, está siendo revertido a la baja, como lo estamos viendo claramente. Mientras esta vela no supere esta, pues no hay continuación alcista. Es posible que este impulso o bien se mantenga aquí al 50% o se prolongue un poco más hacia el 61.8, lo cual podría ser probable considerando que si observamos que tenemos otras herramientas acá como el oscilador, vemos que está el precio todavía, a pesar de esto, se mantiene sobrecomprado, lo cual invita a pensar de que es posible que continúe al alza y luego venga otro retroceso o esto se prolongue un poco más. Entonces, primera utilidad, la puedes utilizar en tu temporalidad de análisis, suponiendo que queremos entrar en este momento en continuación alcista, a lo cual yo sugeriría esperar un poco más porque se espera que el retroceso pudiera prolongarse un poco más, corregirse un poco más. En todo caso, esto es la primera de las herramientas. ¿Qué hacemos, por ejemplo, para validar el nivel de soporte y resistencia, como yo acabo de indicar? ¿Por qué yo he colocado un soporte en este nivel, en este pequeño retroceso? Normalmente yo ya había colocado pues, una referencia de rompimiento de estos niveles en mis análisis anteriores,
lo había colocado, que si este nivel de resistencia se rompía, que era un nivel significativo acá, después de este impulso bajista, podría darse la circunstancia de que comenzaría un escenario alcista si esto se confirmaba, lo cual ocurrió hoy. Hoy hubo un movimiento de confirmación que superó este rompimiento. Sin embargo, a partir de acá yo considero este pequeño rompimiento, porque acá, justo acá, yo lo que he hecho es que yo aplico la expansión de Fibonacci, yo coloco la expansión entre mis dos, en el impulso que quiero analizar, allí, y la patita la coloco en el retroceso de ese impulso. Como ven, si este impulso ha sido proyectado más entre el 80 y el 100%, de hecho fíjense que yo le agregué el 80%, si este impulso se ha proyectado entre el 80 y el 100%, me indica que este es un soporte válido porque el impulso de hecho superó el 100%, o sea, va como el 200%, 250, una cosa así. Entonces, por eso yo coloqué este soporte como un soporte válido debido a que hubo una proyección superior al 100%. Esta es una de las utilidades y esto también me está diciendo de, a partir de este rompimiento, que esto fue lo primero que yo apliqué en la mañana, a la apertura de la sesión europea, cuando se produjo este siguiente rompimiento, yo inmediatamente hice esto y esto me da una proyección de movimiento en el transcurso de las siguientes horas. Y efectivamente, por supuesto, aumentó la volatilidad debido a que hubo un fundamental muy importante hoy, que fue la reunión del Banco Central Europeo, que por supuesto no redujo la tasa de interés y mantiene los estímulos sin cambios. Eso le da fuerza al euro. Entonces, aquí estamos viendo dos utilidades de las expansiones y del retroceso. Vamos a ver otro ejemplo, déjame revisar algunas de las preguntas que han hecho. Alguien me está comentando acá, vamos a ver, no sé si es Joan o Joana, dice que no puede ver la pantalla compartida. ¿Continúa sin ver la pantalla compartida? Porque es muy extraño. ¿Se ve bien? Otras personas están confirmando que se ve bien. Estoy en H1, sí, estoy en el gráfico de H1. Ok, entonces sí se ve perfecto. Bien, déjame ordenar otra vez. Voy con las preguntas nuevamente. Ok, debería de colocarse desde el punto más bajo. Ok, Camilo, esto lo mencioné al principio, lo mencioné cuando estaba explicando lo del en dónde anclarlo. Lo puedes anclar tanto en el punto más bajo como en el punto más alto, o bien en los cuerpos de las velas, pero debes mantener un criterio coherente. Si haces cuerpo de la vela abajo, cuerpo de la vela arriba. Y si haces mecha abajo, extremo, haces extremo arriba. Estos análisis son directamente MetaTrader. Sí, este análisis son directamente MetaTrader. Estoy en H1 para Carolina que pregunta. Sí, Gerson, yo concuerdo en que en general una tendencia puede tener más o menos unos 3 impulsos antes de, no siempre esto ocurre así, pero en general hay un tercer impulso para hacer una continuación de tendencia. Entonces, a ver, Carolina pregunta, entonces cuando pasa el 100 podemos entrar al alza. Bueno, de hecho, en el caso de la expansión, si estás utilizándolo para hacer análisis y saber cómo colocar soportes y resistencias, ok, te valida un nivel, pero cuando no estás viendo el resto de la proyección, vamos a buscar un movimiento aquí mismo, perdonen, aquí mismo, este mismo nos va a servir. Vamos aquí, vamos a proyectar la expansión de Fibonacci aquí. Proyectas la expansión entre el máximo y el mínimo. Observen que yo suelo colocarlo en mecha, o sea, extremo. Yo no, tengo colegas que prefieren hacerlo a los cuerpos de la vela, yo prefiero las mechas. Y me voy hasta
retroceso que yo estoy viendo, hasta en este momento el retroceso. Entonces, bien, puedes entrar en continuación alcista aquí donde está el precio, o puedes colocar tu orden pendiente un poco más abajo, considerando que estamos en sobrecompra y es posible que el precio pueda retroceder un poco más. No obstante, la sobrecompra, para quien me la vaya a preguntar, no necesariamente implica retroceso, sino que implica que hay un aumento de la presión alcista. Entonces, mientras estas líneas, en el caso de este indicador, no bajen, entonces nos podemos mantener en compra, pero pendiente de que esto puede comenzar a ser un retroceso un poco más prolongado, y aquí es donde entra, atención, las manos duras del mercado. Aquí. ¿Por qué? Porque normalmente estas herramientas de Fibonacci las utilizamos muchas personas del mercado, y ya los traders institucionales saben que muchas personas entran al mercado en estos niveles de Fibonacci, en el 50, en el 23, y colocan los stops quizás en los otros niveles que están un poco más abajo. Entonces, ¿qué puede ocurrir en las próximas horas? Si este nivel no es superado, esta resistencia de hoy, pues aquí puede venir un retroceso un poco más prolongado que va a venir a recoger los stop loss de muchas personas que están entrando acá con stop loss recortados, y se llevan, obtienen liquidez y se van al alza. Aquí está la proyección. Esta es la proyección, de acuerdo con este impulso y este retroceso, la proyección de continuación alcista es esta. Como no te está dando los niveles inmediatamente, los estableces tú. Colocas allí, colocas tus niveles en el 80, en el 100 y en el 61 si quisieras continuar al alza, teniendo muy en cuenta que si bien hay presión alcista, aquí puede venir un retroceso un poco más abajo. Entonces, aquí tienes tu proyección. Esto te va a indicar que son los niveles a donde puede venir el precio en las próximas horas de la jornada de hoy, o en las primeras horas de mañana, a corto plazo. Estos son niveles corto plazo. ¿Okay? Esta es la proyección de ganancia. ¿Hacia dónde puede ir el precio después de que se agote el retroceso? Aquí están. Estos son. Aquí está. Y se pueden establecer, pues, por supuesto, como los próximos niveles de pivote. Observa lo siguiente. Mira cómo, por ejemplo, el 61.8, mira cómo coincide con niveles de resistencia y de soportes anteriores. ¿Ok? Con esta fase impulsiva que hubo el 1 de septiembre, de rangos, alza y baja. Entonces, digamos, aquí tienes la utilidad de esta herramienta, especialmente cuando no logras entender, pues, hacia dónde, suponiendo que aquí hay un completo movimiento impulsivo. Eso también me ha ayudado a mí muchísimo. Si aquí tenemos un impulso completo, no puedo establecer exactamente aquí qué niveles proporcionales puedo establecer para entradas o salidas del mercado. Estos son niveles que te pueden ayudar para hacer salidas de mercado, o también, pues, entradas, si quieres entrar más tarde. ¿Okay? No obstante, para entrar en compra siempre lo más prudente es entrar en un mejor precio, un precio más barato, pues, más abajo. Vamos a ver quién me ha preguntado por aquí, vi otros. Ya vamos a ver el oro. No, la configuración que tiene, esta configuración de Fibonacci es predeterminada. Yo he adaptado esta configuración también porque yo la he modificado simplemente para ver un retroceso de 1/3, el 50% y 2/3, y esa configuración sería 0.33 y 0.66 y 50. ¿Por qué? Porque yo muchas veces también trabajo con esto viendo simplemente si el precio retrocedió 1/3. Si el precio retrocede 1/3 o menos, pues las entradas a mercado son prácticamente donde tienes la resistencia, donde tienes el soporte. Pero si el precio supera el 50%, pues ya hay otras estrategias para eso. A ver, Gustavo dice, no entendí bien lo de la patita de los 2 Fibonacci. Mira, cuando vas a establecer la expansión, ¿qué es lo que te dice? La expansión te dice hacia dónde va a continuar el precio después que se ha agotado el retroceso. Entonces, tú vienes y colocas
la herramienta, vamos a sacar otra vez, y la colocas. Tú vas a analizar el impulso alcista, pues vas a colocar la herramienta de abajo hacia arriba. Primero, analizando el impulso que estás viendo, porque estás viendo que hay un pequeño retroceso. Entonces, de acuerdo con este impulso, ¿okay? Este primer impulso, nodo A y nodo B, y luego te queda una patita, ¿ves? Esa patita la vas a colocar en donde termina el retroceso de ese impulso, ¿ok? Porque es lo que vas a analizar. Tú le vas a pedir, esto es una herramienta estadística, de acuerdo con la estadística del cálculo de esta herramienta, tú le estás pidiendo que, de acuerdo con este patrón de movimiento, muéstrame la secuencia numérica de hacia dónde continuaría el precio al alza. Y de hecho, fíjate que son niveles pues proporcionales. Entonces, y los tienes aquí marcados y luego los marcas con tus líneas para entender de acuerdo a este retroceso y a este impulso hacia dónde puede continuar el precio. Por supuesto, si te vas a mantener a la espera, suponiendo que no entres en compra en este momento y resulta, vamos a ver cuánto te queda esto. A esto le queda, a esta vela le quedan 10 minutos para que se complete la vela de hora. Aquí podríamos ver en los próximos 10 minutos, después de los 10 minutos, que viene una vela bajista, porque todavía el flujo de este momento que está aquí se mantiene bajista. Entonces, si te puedes mantener, esperas y ves, imagínate que se prolonga un poco más el retroceso, entonces ya verás que la proyección es un poco menor, con este retroceso por lo menos a corto plazo. Y esta misma herramienta puedes agarrar también y la estableces en M15 o en M5 si quieres ponerte, digamos, más atento a los puntos de entrada al mercado a corto plazo. Pues. Todo depende de la temporalidad de análisis y la temporalidad de operación. En el caso cuando aplicas las extensiones, sería el momento ideal para generar una orden cuando se posiciona en el 80%. No, bueno, de hecho, si esperas al 80%, claro, ya estarías un poco tarde acá. Si estás analizando este momento, pues estás analizando la oportunidad de entrar en continuación alcista, pero buscando el mejor momento, digamos, entre 1.19 y este nivel de resistencia que está acá. O sea, entre esta zona que está aquí. O sea, la idea es buscar el momento oportuno para entrar en compra en alguna de estas zonas que está acá. Considerando primero que nada que el precio prolongue el retroceso, y si es así, entonces pues analizar, muy atento con esto, especialmente en temporalidades más cortas. Vamos a ver en M15 cómo estaría. Bien. Fíjate, en M15 el precio pues ya digamos que ha completado un retroceso, todavía podría mantenerse acá, pero también ha mostrado fuerza en el retroceso. No obstante, no ha descontado por completo este movimiento. Vamos a corregir esto en caso de que esté muy... Ok. Entonces, digamos, aquí, considerando este retroceso, acá tú puedes evaluar proyecciones de ganancias y proyecciones de entrada al mercado, considerando esto. Si estás entrando buscando oportunidades en M15 o en M5, pues no es descabellado aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, ojo, atención, no estoy diciendo que esto sea una oportunidad para entrar en compra porque aquí el flujo de velas me está indicando de que hay fuerza alcista todavía. O sea, observen en una vela muy fuerte bajista y el retroceso es muy leve al alza. Entonces aquí, ojo, aquí puede venir un retroceso, o sea, yo tendría prudencia en entrar en compra en este momento porque es probable que este retroceso se prolongue un pelín más antes de continuar al alza. Entonces, prudencia. Pero para eso están estas herramientas, para, digamos, ya viste, por ejemplo, acá, ya marcaste los niveles de la expansión y con el retroceso de Fibonacci, yo, por ejemplo, ya me concentro más en el impulso neto. Allá, obvio, el ruido, un poco el ruido y me concentro más en el impulso neto.
Aquí, de acuerdo al impulso de M15, pues se dice que observamos que el precio ha retrocedido incluso más del 50% hacia el 61.8. Daniel Cuadrado, por favor, inactiva tu cámara o inactiva video, que se me ha activado algo allí. Otra pregunta, a ver, Juan Pinto, ¿estos análisis son más confiables en H1? ¿Pueden también evaluarse en H4? Claro, en H1, en H4, incluso diario. O sea, siempre que puedas analizar una tendencia general entre H1 y gráfico diario para irte a operar a temporalidades menores, son bastante confiables. ¿Esta herramienta sirve para saber cuándo va a cambiar la tendencia? No, esta herramienta no te sirve para saber eso. Lo que te va a permitir saber eso es entender la estructura del precio, entender cuando estableces niveles de soportes y resistencias, cuando acaba un movimiento tendencial, te puedes fijar, por ejemplo, en los análisis diarios que yo hago. Yo normalmente siempre indico cuáles son los niveles a considerar a fin de tomar en cuenta la continuación de tendencia o el agotamiento si se produce un rompimiento contrario. Esos análisis yo los hago de esa forma justamente para que las personas que me están viendo y que vayan comprendiendo lo que es la estructura del precio puedan entender cómo saber cuándo un movimiento tendencial se agota, cuándo cambia la tendencia, en lugar de guiarse exclusivamente por indicadores. Entonces te invito a ver los análisis diarios e incluso a leer los análisis que yo publico en la página web de FBS. Allí también yo siempre coloco la tendencia alcista o la tendencia bajista se va a mantener en tanto los retrocesos se mantengan por arriba o por debajo de tal nivel. Esas son las señales que mejor te van a indicar cuando hay cambios de tendencia. El retroceso de Fibonacci y las expansiones de Fibonacci lo que te van a decir es hasta dónde puede retroceder el precio luego de este impulso, y las expansiones te van a decir hasta dónde va a continuar alcista el precio o bajista el precio luego de que se acabe el retroceso. Eso es, luego de que se acabe este retroceso, porque recuerda que tú estableces las expansiones en función de un impulso y su retroceso. Para eso te sirve. ¿Qué confirmación esperas para realizar un trade en este par? Aquí, por ejemplo, a ver, ¿qué haría yo? Si yo, para poder entrar en compra aquí, siendo muy agresiva, pues hubiera entrado ya en el 50%, ¿ok? Con el riesgo de que viniera, pues, un retroceso un poco más prolongado aquí, pero sabiendo que la continuación alcista se va a mantener, señores. El euro, por los momentos, está más fuerte. Vamos a ver cómo está el índice dólar. Aquí está, miren, el índice dólar bajando. Ok, aquí la operativa es en compra. Por lo menos ya hoy y mañana sigue siendo compra. Entonces, lo que hay que hacer aquí es buscar dónde estaría el punto pues, más estratégico, pues, con menor porcentaje de pérdida. Pues un punto agresivo sería entrar aquí, pues colocar una orden pendiente aquí en el 61.8, esperando que esta vela retroceda acá, ¿ok? Otra opción, y eso, ¿qué es lo que yo estoy evaluando acá? Además del retroceso de Fibonacci, además de esa herramienta, lo que yo estoy analizando es esta vela que está aquí, esta vela fuerte bajista. Porque esta vela fuerte bajista me está indicando que todavía hay fuerza bajista. Y todavía aquí pueden venir los vendedores y venir y establecer una mecha acá. Que es lo que les estoy diciendo, que todavía algunas manos fuertes institucionales pueden venir a buscar stop loss aquí de personas que se están posicionando acá y colocan los stop loss cortitos. Entonces, yo podría establecer unas órdenes pendientes aquí en 61.8, pero yo soy mucho más conservadora y yo la colocaría por acá. No obstante, suponiendo que esto no continúe a la baja, si se produce un cierre de otra vela por arriba de esta vela bajista, me cambia inmediatamente el flujo alcista. Por lo tanto, también
una oportunidad para otra entrada sería aquí. Entonces, ¿qué es? Sería un cierre de vela por arriba de mi vela bajista. Entonces, estas son mis dos opciones. Siempre en compra, serían mis dos opciones, con tomas de ganancias aquí, en estas expansiones de Fibonacci que marcamos acá. Tomas de ganancias allí. Está corto, pero seguro. En esta moneda, allí está retrocediendo, sí. Los indicadores que estoy utilizando en el gráfico, bueno, estos son normalmente guías para también mis principiantes, que son las medias móviles de 200, esta es la 26 y la 13. Normalmente es para ayudar a las personas que ven mis análisis a guiarse visualmente de cuál es el movimiento que hay. Pero principalmente utilizo mucho el estocástico 833 y pues más nada el lenguaje del precio, estructura. Vamos a ver, cuando un mercado es bastante volátil, ¿se pueden usar estas herramientas de Fibonacci? Sí, por supuesto, porque a pesar de que haya, fíjate, esto fue un impulso volátil, producto de un fundamental, pues tú siempre antes de entrar allí nunca, por favor, nunca entren, cuando vean un fuerte impulso alcista, no piensen, es que se me va el precio y me voy a perder ese trade. Y van y entran aquí a la mitad del movimiento y luego lo sacan. Siempre. Eso suele ocurrirnos a todos los principiantes porque uno se emociona. Pero aquí es donde hay que establecer estas herramientas que ayudan a mantener un poco ese control. Entonces, cuando veas esos impulsos volátiles, no entres al mercado, ponle el retroceso de Fibonacci y te pones a esperar el precio, lo dejas allí, puedes colocar tu orden pendiente, y la orden pendiente, por favor, edítenla de una vez, miren, aquí las modifican y de una vez le colocan su take profit y su stop loss. Nunca olviden colocar el de stop loss en una orden. Fíjense que las orden pendientes incluso lo pueden editar con eso. Si se llegan a olvidar de la orden o se hizo la noche o algo así y la quieren dejar, pues por lo menos tienen su límite de pérdidas ahí. A ver, Francisco Oyer, ¿y cómo hago la entrada? ¿Cómo reconozco cuál es la entrada? A ver, Francisco, me parece que si nunca has hecho trading, te recomiendo por favor, no te pongas a hacer trading en base a un seminario web donde estoy poniendo un ejemplo porque es muy arriesgado. Me parece que deberías comenzar a revisar los videos de introducción al trading e ir poco a poco, ¿okay? Porque no es tan fácil decir, bueno, voy a introducir una entrada acá y después decir, vamos, Activisai se equivocó, mira cómo esto se vino totalmente para atrás y me hizo perder dinero. Entonces, ojo con eso. Por favor, no hagas ninguna entrada en base a un ejemplo que estoy colocando. Y esta pregunta que estás haciendo, pues indica que necesitas un poquito de formación introductoria. Entonces, las entradas, las órdenes de entrada, las vas a colocar en función de la tendencia que estás haciendo y lo haces, o sea, haces clic sobre la pantalla y vas a trading y colocas nuevas órdenes y vas y seleccionas órdenes de compra a mercado. Si es una orden de compra a mercado, es con el precio que tiene actualmente el mercado aquí. Pero normalmente las órdenes de compra, recuerden, no es al precio bit, que es el que ven todos, sino un precio que está más arriba, que es esta diferencia de precios que está acá. Si colocamos, si miran acá esto, este es el precio en el que entra una orden de compra y este es el precio en el que entra una orden de venta. La diferencia entre estos dos precios ya sabemos que es el spread. Francisco, atención con esto. Los otros webinars no los pude ver. Teodoro, todos los seminarios web quedan grabados en el canal de YouTube de FBS en español y además en la página web de FBS en la sección Forex TV.
que lo vas a ver en Análisis y Educación Forex TV y vas a ver directamente en webinarios. Todos los seminarios web anteriores están allí grabados. Vamos al oro. Y cierro el seminario web. Vamos a ver el oro, pero vámonos a intradía más o menos. Ya yo había establecido un escenario, un posible escenario de rompimiento acá. Vamos al oro vamos a ver acá, a ver en dónde, qué movimiento impulsivo nos puede servir. Por ejemplo, mira, fíjense acá. Esto, en teoría al principio, era un movimiento, una continuación bajista. Hasta el martes era una continuación bajista. Luego de que se produce el rompimiento de este movimiento tendencial y con fuerza y luego se confirma, observen en lo siguiente. Coloca retrocesos para que analicen más o menos el patrón. Coloca retrocesos en el impulso alcista que quieres analizar porque ya te estás dando cuenta que con esta fuerza, hay muchísima fuerza alcista, aquí hay continuación alcista. O sea, definitivamente el triángulo hizo un rompimiento fallido del nivel inferior porque hay debilidad del dólar nuevamente y los inversores prefieren refugiarse en el oro. Entonces, vamos a analizar este impulso alcista. Mira que retrocedió prácticamente al 61.8%. ¿Está? Y ya cualquiera de estos puntos, una vez que el precio ha retrocedido acá, ya cualquiera de estos puntos son buenos precios de entrada. Claro, ya una vez con este retroceso, este precio de entrada del extremo ya es un poco tarde. No obstante, no deja de ser bueno en este caso, porque incluso haber entrado en la propia resistencia, fíjense que resulta en este caso ser una extraordinaria oportunidad de continuación alcista. Esto en el caso de la expansión. Si le aplicamos la expansión del retroceso, si le aplicamos la expansión de Fibonacci a ese mismo impulso que estamos viendo, le aplicas el retroceso, la tercera patita va en el retroceso de ese impulso, te hace la proyección, o sea, te hace la proyección de la continuación alcista de acuerdo a este mismo comportamiento. Y aquí lo estamos viendo que de hecho acaba de ser superado. Acaba de ser superado toda la proyección de ganancia. Entonces, estos niveles, utilizar los retrocesos de Fibonacci en combinación con las expansiones es potente. Es potente, pero potente. Entonces, se los recomiendo ampliamente. Háganlo, utilicen los retrocesos para establecer y determinar puntos de entrada al mercado y las expansiones de Fibonacci para establecer puntos de salida. Bueno, ahí se los dejo. En el caso del oro, por supuesto, ya nos concentramos ahora en el último impulso. Estamos en H1, nos concentramos en el último impulso, que tiene un comportamiento más o menos similar como el euro-dólar. Está retrocediendo, pero todavía no deja por descontado la vela bajista que tiene allí. Fíjense que retrocedió al 61.8, lo cual le deja un retroceso importante para este impulso, con posibilidades de que continúe proyectándose al alza y buscando el rompimiento del triángulo macro que estaba establecido anteriormente. Ya en vista de este retroceso, ojo acá que el estocástico está indicando salida de zona de sobrecompra. Entonces, acá, y considerando también que no se ha salido del flujo de la vela bajista, ojo que aquí puede venir un retroceso un poquito más hacia acá, nuevamente testear el 61.8 antes de volver a continuar al alza. Ojo con estos niveles. Y expansión de Fibonacci, de acuerdo, si marcas la expansión, el movimiento expansivo, y te vas al mismo, la tercera patita se la pones al retroceso, mira el movimiento expansivo que puedes tener. O sea, puedes tener una entrada aquí mismo, puedes poner una orden pendiente, un ejemplo de una orden pendiente aquí mismo al 61.8, ojo con este retroceso que podría prolongarse mucho más. Recuerden que el oro es mucho más volátil y puede implicar pues pérdidas importantes, entonces
mucha atención con las operaciones aquí en este instrumento. En todo caso, tomen en cuenta que la proyección a corto plazo son estos niveles que están acá y que pueden coincidir con, fíjense aquí, en esta zona que está acá no tenemos niveles de referencia debido al último impulso, pero los podemos tomar con estos que están. Esta resistencia del 2 de septiembre, que está muy cerca de la expansión del 80% y del 100%. De hecho, fíjense que el día de hoy, de acuerdo a este análisis, el precio del oro aún no ha alcanzado el rango promedio alcista del día, así que pues ahí se los digo, eso puede ser una oportunidad de continuación alcista para hoy. Ojo con el retroceso. Hasta aquí, señores, este seminario web. Espero que haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Queda grabado en los canales antes indicados, en el canal de YouTube FBS en español y en la página web de FBS. Será hasta una próxima oportunidad, próximo jueves. Hasta luego.